Bien, vamos a leer el texto. Lo voy a leer en Reina Valera y vamos a anotar aquí alguna palabra clave que tenemos que explicar, ¿vale? Dice, comenzamos el capítulo 4 de Primera de Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y he hecho ahí un breve énfasis en la palabra clave. ¿Cuál es la palabra que se repite más veces y parece... No, carne. La que más repite, padecimiento, sí, pero he hecho un énfasis en carne, 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 ¿no? Aparece 3 veces aquí en la Reina Valera del 60. Ahora, lo primero que tenemos que señalar, evidentemente, es que la palabra carne, vamos a ver que una traducción como la Reina Valera, como traduce palabra por palabra, en vez de frase por frase, es más formal y menos dinámica, lleva siempre a la traducción en español de repetir esa palabra cuando aparece. Aparece sarx en griego, carne, carne, va repitiendo. En algunas lo traduce de otra manera, pero generalmente pone carne, ¿sí? Ahora, es importante entender, cuando leemos, por ejemplo, una versión como la Reina Valera del 60, qué significa carne cada vez que aparece. Porque, como les digo, la palabra griega utilizada es sarx. Y podemos concluir, si revisamos carne en el Nuevo Testamento, esa palabra griega cada vez que aparece, que no siempre significa lo mismo. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la carne y el espíritu, entendemos la naturaleza pecaminosa del ser humano, pero no siempre que aparece carne es ese significado. Esto es muy importante porque acabamos de leer que Cristo ha padecido por nosotros ¿en qué? En la carne. No es en una naturaleza pecaminosa, entendemos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas cosas significa carne en el Nuevo Testamento? Bien, vamos a poner algún ejemplo. Vamos a Hechos 2:17. A ver qué entienden ustedes que significa aquí carne, ¿de acuerdo? ¿Qué significado le dan? Dice Hechos 2:17. Esta es la predicación de Pedro el día de Pentecostés tomando la profecía del profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué significa para ustedes carne en este versículo? Cuerpo no tanto. El espíritu vendrá sobre toda carne. ¿Quiere decir que el espíritu vendrá sobre mi cuerpo físico? No. ¿Sobre qué? Sobre personas, sobre seres humanos. ¿Se dan cuenta? Aquí en este contexto, evidentemente, la palabra carne, sarx, habla de ser humano, persona. ¿Sí? Así que tenemos la primera acepción, que carne puede significar ser humano o persona. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo más. Lucas 3:6. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué significa? Que lo vendrá carne física y verá toda persona la salvación de Dios. Y en el contexto estamos hablando de que Cristo viene al mundo y la gente que ve a Cristo verá la salvación de Dios. ¿Sí? Las personas. ¿Se entiende esto? Es muy importante para no cometer errores cuando interpretamos un texto donde aparezca carne, porque la palabra es la misma en griego, se traduce al español como carne, pero no siempre significa lo mismo. Recuerden además que el griego es una lengua, el griego koiné, antigua. No era tan rica como el español de hoy en día. No decimos carne hoy en día, salvo que sea algo muy metafórico, poético, ¿no? Decimos ser humano, persona. Pero en aquella época utiliza la misma palabra para hablar de diferentes cosas. Aquí tenemos la primera acepción o significado. Carne puede significar ser humano. Bien. Segundo, vamos a Romanos 7:18. A ver qué entendemos aquí por carne. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sigo un poquito más. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y un poquito más, en Gálatas 5:19-20, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué entendemos aquí por carne?
no es ser humano, ¿verdad? ¿Qué significa? Naturaleza pecaminosa. Los deseos de la concupiscencia. Sí, la concupiscencia, naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa. Así que ya tenemos que la misma palabra traducida al castellano, y que es la misma en griego, sarx, puede significar ser humano o puede significar naturaleza pecaminosa. Muy diferente, ¿verdad? Nada tendría que ver una cosa con la otra. Bien, vamos a más ejemplos. Y aquí, como digo, naturaleza pecaminosa, cuando decimos carne, no cometamos el error de simplemente pensar en cosas físicas, deseos físicos. No, no, no. Todo tipo de pensamiento, afectos, intenciones del corazón, comportamiento, palabras que buscan y aman pecar y que odian lo de Dios. Todo eso es la carne. Naturaleza pecaminosa no implica solamente, insisto, deseos sexuales o carnales. No, no, se refiere a todo lo que está relacionado con el deseo de pecar y de, por lo tanto, no seguir la voluntad de Dios. Tercer significado posible. Vamos a 2 de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Colosenses 2:1 y 5. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aquí en la Reina Valera, cuerpo y rostro es sarx, lo que se traduce como carne. ¿Qué significaría carne en estos versículos? El cuerpo físico. Pablo dice, jamás nadie aborreció su propia carne. Jamás nadie, de forma natural, empieza a hacerse daño físicamente. Sería algo contra natura, ¿sí? Bien. Cuerpo físico o humano. Tres acepciones totalmente diferentes. Vamos a la cuarta. Filipenses 1:22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, que ahí es la palabra sarx, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Qué significaría aquí? La cuarta sería vida aquí en la tierra, vida que vivimos en este lado de la eternidad, vida terrenal, ¿sí? De hecho, a veces se traduce como terrenal. Así que tenemos, fíjense qué importante hacer este breve estudio sobre la palabra sarx, que aparece 3 veces en 2 versículos de Pedro, sobre qué puede significar carne, ¿sí? Ahora volvamos al texto de 1 de Pedro 4 y veamos qué importante ha sido nuestro ejercicio sobre la palabra carne para poder interpretar correctamente el texto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál sería nuestra conclusión en las 3 veces que aparece carne? ¿Qué significado le damos a cada una? Empiezo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿cuál le damos a esa? Cuerpo físico. ¿Estamos de acuerdo? ¡Pim! Cuerpo físico. Muy bien. Seguimos. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Ahí qué le damos? Venga. El 3 otra vez. Está hablando del mismo Cristo y el mismo sufrimiento. Muy bien. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ah, el 4. El 4. Interesante, ¿verdad? Parece lógico dentro de este contexto. Bien, ahora, claro,
Adelante. Ya lo sé, por eso no he puesto la NBI. Por eso no he puesto la NBI. Una traducción más dinámica, como la NBI, ya te va, por así decirlo, a interpretar. Ahora, ¿por qué es importante tener ambas traducciones? Claro que la NBI, en este caso, me va a facilitar el entendimiento. Pero es importante saber lo que escribió originalmente Pedro. Porque Pedro pone sarx, sarx, sarx. Entonces, claro, imaginémonos que puede ocurrir, eventualmente, que el traductor se equivoca. Que el traductor interpreta, ¿sí? De una cierta manera porque él lo entiende así. Y tú llegas y dices no, por favor, está claro que dice en la Biblia esto y esto, dice un tipo que sepa un poquito. No, pone sarx. ¿Cómo? Pone la misma palabra y tú no lo sabes, porque nunca lo investigaste. Y a lo mejor le quiere decir que Jesús es pecador porque padeció en la carne. Y utiliza sarx. Mira, carne también aparece para naturaleza pecaminosa cuando la cita Pablo en Romanos. Habría un debate teológico por un asunto de una palabra en griego original. Entonces es importante tener ambas traducciones. Sí, la NBI me facilita, puedo entenderlo, ¿vale? Puedo estar de acuerdo, pero ¿qué está diciendo el griego? Sarx, sarx, sarx. ¿Cómo yo puedo argumentar y entender bíblicamente cómo significa esta palabra de diferentes maneras? Comprobando los textos donde aparece sarx, que es lo que hice yo. Cogí el griego original, sarx, ¿cuántas veces aparece? Bueno, un montón. Claro, es que no siempre tiene el mismo significado y lo puedo demostrar, como hemos hecho con unos cuantos versículos, ¿verdad? Ya tenemos un argumento. No, es que aquí dice que Jesús es pecador porque pone sarx. No, hermano, o amigo, mejor dicho, porque si dice que Jesús es pecador, le diré amigo más que hermano. Pero vamos a argumentar cómo en la Biblia aparece sarx y no siempre se refiere a naturaleza pecaminosa. Y tengo estos textos que lo demuestran. Ya la cosa no está tan clara, ¿verdad? Bien, aclarado esto, este breve ejercicio sobre la palabra carne, vamos a las secciones de estos versículos. Comenzamos, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Hemos concluido que nosotros entendemos evidentemente que esta carne se refiere al cuerpo físico de Jesús, a la crucifixión puntualmente, pero recuerden que Jesús sufrió durante toda su vida el ser hombre. Es decir, Jesús estuvo sometido a las limitaciones como hombre de un cuerpo físico. No se nos cita que Jesús estuviese enfermo, no, por ejemplo, no se nos cita ciertas cosas, pero él estaba limitado a un cuerpo físico. Claro, dices tú, David, bueno, esto no me parece tanta limitación. Yo también soy ser humano y estoy limitado a un cuerpo físico. Ya, pero es que tú no eres Dios. Tú no tienes ningún precedente que te haga sentir que estás sufriendo por simplemente estar limitado a un cuerpo físico. No es el mismo caso que Jesús, ¿verdad? El verbo fue hecho carne. Y hablamos en el anterior capítulo que eso ya era una humillación, que mismo Cristo quiso someterse al mero hecho de ser encarnado el verbo, ¿sí? Ahora, hay muchos motivos, como digo, por los que Cristo padeció físicamente. Recordemos que la crucifixión no es simplemente un hecho macabro que allí ocurre sin más. Hay motivos por los cuales Cristo necesariamente fue crucificado. Vamos a Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios establece en la ley del Antiguo Testamento al pueblo de Israel, que es un símbolo de cómo el pecado es expiado, una antesala, un recordatorio continuo en todo el Antiguo Testamento que para la remisión de pecados es necesario un sacrificio cruento, con sangre. Porque el pecado es muerte y la remisión de pecados implica que alguien muera, el justo por el injusto, el animal que era un sustituto simbolizando la santidad y pureza a cambio de ese pecador, que imponía las manos sobre el animal como transferencia de su pecado al que era justo. Y ese símbolo es evidente durante todo el Antiguo Testamento y simboliza y representa la obra de Cristo de expiación por los pecados del pecador. Por lo tanto, tiene que haber derramamiento de sangre. Ahora, esto es importante porque evidentemente la crucifixión implicaba derramamiento de sangre. No servía un apedreamiento, no servía una muerte espontánea como tal, implicaba derramamiento de sangre.
Pedro, como hemos dicho antes, no está aludiendo aquí con carne a la naturaleza pecaminosa de Cristo, puesto que Cristo era impecable y es impecable. ¿Recuerdan cuando les dije que Cristo es impecable? ¿Qué significa impecable? ¿Qué es impecable? Sin pecado, ¿qué más? No solamente es que sea sin pecado, sino que no peca y no puede pecar. Y dijimos además que Cristo no podía pecar porque no quería pecar. Lo que Cristo quería, eso hacía. Y lo que Cristo quería es hacer la voluntad de su Padre. Por eso no quería pecar y por eso no pecaba. Y por eso decimos que es impecable. Nace sin pecado, vive sin pecado y no peca porque no puede pecar y porque no quiere pecar. Ambas son ciertas. Ahora, hay más cosas que Jesús no podía hacer aquí en la tierra. ¿Ustedes sabían esto? No solamente no pecar, Jesús no podía romperse ningún hueso. No se le podía romper ningún hueso a Jesús. ¿Sabían esto? Mira, Juan 19, 33 a 37. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, este es Juan, que estaba presente allí, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo, Salmos 34, 20. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron, Zacarías 12, 10. Jesús nunca se rompió ningún hueso, ni quebraron ningún hueso de Jesús, porque estaba profetizado que nadie quebraría un hueso de Cristo. Y esto es tremendo y particularmente especial en el caso de la crucifixión, porque era habitual que los soldados romanos, para acelerar la muerte del condenado en crucifixión, le quebraran las piernas. Ahora, ¿por qué quebraban las piernas a una persona crucificada? Yo les explico por qué. Porque mientras la persona crucificada estaba suspendida de brazos y piernas con un clavo, las piernas seguían sujetando su cuerpo. Ahora, cuando quebraban las piernas, el cuerpo caía y la persona moría asfixiada sin poder respirar. Era una muerte terrible. No solamente lo crucificaban, no solamente esperaban que se muriese, si veían que no se moría, le quebraban las piernas, todo el cuerpo caía y la persona moría. No podía hablar, se quedaba asfixiada. Por eso, el político y filósofo romano Cicerón consideró la crucifixión, cito textualmente, como el castigo más cruel y aterrador que podía existir. Y por eso la crucifixión no era permitida para ser practicada a un ciudadano romano. Estaba prohibida. Solamente a extranjeros o esclavos que no fuesen ciudadanos romanos se les podía aplicar semejante pena y condena. Era una aberración que un ciudadano romano fuese crucificado, por ejemplo. No estaba admitido en la ley romana. Ahora, Jesús no murió asfixiado ni con las piernas rotas. Antes de que los romanos fueran a revisar cómo estaban los crucificados, en qué condición estaban, Jesús habla de forma consciente, tiene aire, tiene respiración en los pulmones, y él no muere de asfixia, sino que él mismo entrega su espíritu. Fíjense, Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, evidentemente esto no puede ser después de una rotura de piernas, porque estaría asfixiándose y no podría pronunciar una sola palabra, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Dicho de otra manera, Jesús en esa cruz decide cuándo y cómo morir, no los hombres. Hasta él entrega su espíritu. Ahora, es interesante porque Jesús no muere en esa cruz hasta que algo ha sucedido en el mundo espiritual, en la obra de Cristo de redención por su pueblo. Y esto es evidente porque no es hasta que Jesús dice, consumado es, hecho está, finalizado, completado, se ha hecho la obra, que después se entrega su espíritu. Claro, ante los hombres ven un crucificado allí.
No ha habido ningún cambio físico, pero en el mundo espiritual, Cristo estaba haciendo la obra al completo y perfecta. Y no es hasta que la hace que después entrega su espíritu. Y esto es maravilloso, como digo, porque la obra está hecha y después Cristo entrega su espíritu. Y por eso no le quiebran las piernas y porque estaba profetizado que no sería así. Así que podríamos decir que los huesos de Jesús eran unos huesos humanos normales, no eran de adamantium, de esto irrompible, no era lobezno, pero al mismo tiempo podemos afirmar que aunque eran huesos normales, no se podían romper. ¿Se dan cuenta? Es el mismo ejercicio que hacemos con impecable. ¿Jesús podía pecar? Técnicamente diría que no. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer. Ya, pero no lo va a hacer. ¿Podían romperse los huesos? Bueno, son huesos humanos, pero no se van a romper. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Cuando Dios dice algo, cuando Dios afirma algo, se va a cumplir. Por lo tanto, ¿en qué sentido debatiría yo con la palabra? No puedo. ¿Se rompen? No se van a romper. Oye, pero es que los romanos lo rompen. A los de Jesús no lo van a romper. Oye, pero es que Jesús no lo va a hacer. Tenemos que entender que Jesús de Nazaret se presenta perfecto. Él era santo, perfecto e impecable. Y por lo tanto no podemos admitir semejante afirmación en este versículo de Pedro, que no es lo que está diciendo Pedro, puesto que claramente habla de su cuerpo. Ahora vuelve a repetir la palabra carne para confirmar que habla del cuerpo de Jesús. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y aquí evidentemente Pedro demuestra que no se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa. La palabra más interesante en esta frase para mí es armaos. ¿Por qué? Porque Pedro toma un término militar, armarse. Es cuando un soldado se pertrecha o cuando se defiende y se arma contra su enemigo, ¿sí? Armaos. Oye, Pedro nos está llevando a una actitud ¿de qué? ¿De qué? De guerra, de combate. Esto es maravilloso. Aparece aquí un armaos. ¡Wow! Hay que armarse. Hay una disposición del creyente para la batalla. Hermanos, estamos en guerra espiritual, no contra carne y sangre, pero en guerra espiritual. Ay, David, pero es que yo no quiero estar en guerra. Estás en guerra. Y es más, ármate hasta los dientes, porque si no te van a fusilar el primer día. Ya, pero es que es una guerra, hermanos. Es una guerra encarnizada. Una guerra entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Una guerra entre la voluntad de Dios y la voluntad de los hombres. Una guerra entre la verdad de Dios y la mentira de los hombres. Constantemente, constantemente. Los creyentes estamos llamados a combatir y a estar en pie de guerra, armándonos. Ahora, ¿por qué el padecimiento de Cristo debe ser parte de nuestro armamento? ¿Por qué debemos armar nuestro pensamiento del padecimiento de Cristo? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Está diciendo, vosotros también armaos del mismo pensamiento, del pensamiento de que Cristo padeció en la carne, en su cuerpo. Debemos armarnos del pensamiento del sufrimiento de Cristo, el padecimiento de Cristo por nosotros, para combatir espiritualmente. Pedro no nos está armando solamente aquí del sufrimiento de Cristo en la cruz, sino también de la victoria de Cristo en la cruz por medio del sufrimiento. ¿Notan esto? No solo está apuntando aquí un sufrimiento físico de Jesús, sino a la victoria de Cristo por medio de ese sufrimiento. Porque dice, porque el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Se dan cuenta de la victoria de Cristo? Es decir, venció para hacernos libres del pecado. El sufrimiento de Cristo no es un sufrimiento en vano, hermanos. No es un sufrimiento porque sí, es un sufrimiento para vencer, para salir victorioso. Hebreos 2, 14 al 18 lo explica bastante bien. Fíjense. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, los creyentes somos seres humanos, fíjense, Él también participó de lo mismo. Se hizo carne, se hizo hombre. ¿Entendemos aquí? ¿Sí? Seguimos. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, libres de la esclavitud del pecado. Porque ciertamente
no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los justificados por la fe. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, se hizo hombre, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cuál es el propósito de la obra de Cristo para Pedro? ¿Para qué hizo Cristo lo que hizo? Si aquel que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, soportó todo eso por nosotros, terminando así con el pecado, con nuestro pecado, el motivo es la tercera sección. Para que nosotros, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí tenemos el motivo de la victoria de Cristo. Pedro, una vez más, nos lleva a la santificación. Para que nosotros, los hijos de Dios, aquellos por los que Cristo sufrió, pagó y venció al pecado, en el tiempo que nos resta de vida, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Sencillo pero profundo, ¿verdad, Pedro? Bastante profundo. Desde que Dios nos transformó, desde que fuimos regenerados por el Espíritu Santo de Dios, nacidos de nuevo, justificados, adoptados y con la promesa de un día ser glorificados, vivamos en santificación todos los días de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Una vez más, Pedro apunta a la santidad y vida piadosa del creyente, de forma clara y magistral. Ahora, es tremendo el énfasis de Pedro, porque recuerden que está hablando a creyentes perseguidos. Y les está diciendo el tiempo que resta. Esto es durísimo, ¿verdad? Parece que no les queda mucho tiempo. ¿Cuál es la sensación de el tiempo que os resta? Vivid conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro, hermanos? Que la muerte puede ser inminente. Que en cualquier momento el creyente no está. Oye, David, ¿te acuerdas del hermano? No está, murió. ¿Qué pasó? ¿Pasó? Hermanos, ¿creemos que este aviso de Pedro solamente es para los creyentes de esa época? ¿Para nosotros no? ¿La inminencia y la fugacidad de la vida en la tierra? ¿Acaso sabemos el tiempo que nos resta a nosotros? No tenemos un contador encima, ¿te imaginas? 1850 días. Eso sería mejor no tenerlo, ¿verdad? ¿Cuántos accidentes, enfermedades, guerras o catástrofes naturales tendrán que pasar a nuestro alrededor para que sepamos que no estaremos un día más en este mundo que Dios no quiera? Ni uno más, ni uno menos. El tiempo que nos resta, entonces. Es exactamente el mismo consejo para nosotros. Dios ha determinado el tiempo de vida de cada ser humano en la faz de la tierra. ¿Usted sabía esto? Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, se refiere a Adán, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así predicó Pablo en el Areópago de Atenas, a filósofos griegos. ¡Wow! Una vez más, como digo, Pedro apunta aquí a la santificación de los creyentes, hermanos. Casi toda la epístola, aunque trata muchos temas, siempre con doctrina y con la verdad de la obra de Cristo y del Evangelio, Pedro va apuntando a vida en santidad, vida piadosa, ser testimonio, resistid lo que os hagan los de afuera, no desfallezcáis, perseverad, mantened el testimonio, mantened una vida piadosa, mantened vuestra consagración a Dios todo el tiempo. De hecho, es muy parecido a cómo evoluciona la carta de Pablo a los romanos. La parte de la santificación es muy parecida entre Pedro y Pablo. Una vez más, parecen aquí unirse doctrinalmente. Ahora, fíjese que Pedro, en este caso, es amable con nosotros los lectores. Para no confundir carne, por cuarta vez aquí, en el versículo no dice conforme a la carne, dice conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Se dan cuenta? Por eso, desde mi punto de vista, sé que el autor no puede ser Pablo. No es Pablo, es Pedro. Porque si fuese Pablo, aquellos que amamos mucho cómo escribe Pablo, casi podría confirmar que Pablo hubiese puesto aquí carne por cuarta vez. Si hubiese sido Pablo, hubiera puesto sarx.
Porque es el típico texto de Pablo en el que pondría carne, para jugar precisamente con la palabra, que conoce perfectamente en el griego, y jugaría con la palabra carne, ser humano, carne, vida terrenal, carne, naturaleza pecaminosa. Esto sería muy de Pablo, pero Pedro aquí en este caso quiere ser más práctico y nos pone concupiscencia. Nos pone una palabra diferente para que no tengamos confusión, ¿sí? En la NBI introduce malas pasiones, ¿sí? Utiliza otro término en el griego y nos ayuda mejor a entender todo el texto y el pasaje. Ahora, sí, deseos pecaminosos, naturaleza pecaminosa, pero como les digo, si fuese Pablo pondría carne, estoy casi seguro, ¿eh? Los paulinos, que yo soy muy paulino, yo creo que Pablo pondría carne aquí, ¿no? Pero fíjense, ahora hace algo maravilloso Pedro y cierro. Hace algo muy bonito. Pedro hace y separa dos rumbos. Uno dice, pasiones de la carne, concupiscencias, deseos de la carne, vivir en la carne. Y en el otro, ¿qué pone? Dice, para no vivir el tiempo que resta la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a... ¡Wow! Una muestra más de que no es Pablo el autor y es Pedro. Pablo, cuando hace estas separaciones entre la carne, vida en la carne, ¿con qué la compara? Vida en el espíritu. Esto es muy habitual de Pablo, muy habitual. De hecho, unos textos principales de Pablo, Romanos 8, de 5 al 8, ¿no? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y hace una clara separación entre espíritu y carne, ¿sí? Esa dualidad. O vives en el espíritu, dice Pablo, o vives en la carne. No puedes vivir en los dos. Cuando sirves a la carne, no sirves a Dios y no sirves al espíritu. Cuando sirves al espíritu, agradas a Dios y no sirves a la carne, mortificas a la carne. Sin embargo, Pedro es maravilloso en esta epístola porque él no pretende desarrollar la doctrina. Ya está desarrollada por Pablo. Él no pretende aclarar aquí más sobre el espíritu y la carne. Ya se conoce esta doctrina de o vives en la carne y vives lejos de la voluntad de Dios, o vives en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Lo que hace Pedro aquí es armar al creyente. Nos arma con un pensamiento. Porque como digo, no está desarrollando la doctrina de la santificación, ya está desarrollada y está clarísima. Lo que está haciendo es armarnos con un pensamiento, una lógica, un sentido, una forma de sentir y vivir el Evangelio. Dice, si la obra de Cristo fue la voluntad de Dios para salvarme de mis delitos y pecados, lo ha explicado perfectamente, vivir en santidad es parte, por lo tanto, de la voluntad de Dios y de la obra de Cristo por mí. Fíjense. Al ubicar la santificación como vivir en la voluntad de Dios, Pedro está argumentando. La voluntad de Dios fue que Cristo viniese a este mundo a padecer por mis pecados, a sufrir el castigo y juicio por mis pecados, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios fue ejecutada por Cristo. Él hizo la obra. Ahora, si esa es la voluntad de Dios, por lo tanto, es la voluntad de Dios que yo viva en santidad como resultado de la obra de Cristo por mí. Ya no se trata de un juego de ¿vivo en la carne o vivo en el espíritu? Es, ¿vives bajo la voluntad de Dios o no vives bajo la voluntad de Dios? Esto nos arma, ¿verdad? Esto parece mucho más práctico. Porque uno dirá, ¿qué será el espíritu? ¿Qué será la carne? ¿Y qué será? Bueno, pero si a mí me gusta, Señor, ¿lo pusiste tú en mí este deseo? No, nadie te puso deseo por ver la telenovela. No fue Dios. Un ejemplo sencillo. No fue Dios el que te puso un deseo de ser tú el protagonista de la historia. No. Ahora, podríamos hacer este juego. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es la carne, Señor? A veces me confundo, no lo entiendo. No. Es muy sencillo.
¿Quieres vivir bajo la voluntad de Dios o bajo tu propia voluntad? Esto es más sencillo de entender, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber si vivo bajo la voluntad de Dios? ¿Cómo creen? ¿Cuál es nuestro detector de carne y nuestro detector de espíritu? A ver, ¿cómo hacen ustedes? Usted dice algo, sale por su boca, dice, no sé qué, fulanito. ¿Cómo sabe usted que ahí hizo la voluntad de Dios o su propia voluntad? Convicción de pecado, ¿qué más? La conciencia. ¿Y si está cauterizada? Porque a veces está cauterizada. Digo, yo hago esto. ¿Por qué? Porque es normal. A mí me enseñaron a hacer esto. Pero hermano, eso es una aberración. Eso usted. Pero es que yo lo veo normal. Mi conciencia no me acusa. Eso es evidente. Vamos un poquito más allá. Porque ese es el límite, ¿no? Así hacemos. Sobre todo cuando somos jóvenes. ¿Hasta cuánto puedo hacer que no sé? ¿Hasta cuánto puedo merodear por el pecado, ¿no? Dice la Biblia, Satanás anda como león rugiente esperando a quien devorar. Y a veces los creyentes decimos, los creyentes andamos como león rugientes a ver hasta cuándo podemos no pecar, ¿no? Vamos siempre al límite, ¿no? No. ¿Cómo podemos identificar si hacemos la voluntad de Dios? Un termómetro que les puede servir, por lo menos a mí, siempre. Y es la mejor manera de revisarse. En su día, en un momento particular, incluso cuando la conciencia del Espíritu Santo te empieza a decir, uy, ¿quién se lleva la gloria? ¿Quién se lleva la gloria de esto? Ni más ni menos. ¿Quién se la lleva? ¿Quién ha sido glorificado con esta acción, pensamiento, verbal? ¿Quién? Porque ahí está el punto. Fíjense, y esto es un concepto quizá que exige mucho al creyente en este sentido, en su santidad o vida, sobre todo hoy en día. Podríamos debatir. Hay mucha gente que decimos, David, ¿y puedo ver una película de cine? No sé su contenido. Pero bueno, es que, bueno, a veces sale alguna escena por ahí, violencia, dicen algunas palabrotas, a veces, bueno, la idea que se presenta es un poco mundana, pero, a ver, es ciencia ficción. Es ciencia ficción, no importa, no pasa nada. Bien. No pasa nada. Glorifica a Dios. Podríamos decir muchas veces que no, ¿verdad? David, pero ¿cómo vamos a vivir siempre glorificando a Dios? ¿Alguien me objetará esto? ¿Alguien querría objetar esto? Porque nos ponemos serios entonces. Otra cosa es que uno no esté dispuesto a hacerlo, pero ¿alguien objetaría que debemos vivir para la gloria de Dios? Debemos vivir para la gloria de Dios en todo momento. Estamos dispuestos, ese es el punto, pero no es un debate que la vida en santidad de un creyente es vivir para la gloria de Dios. En toda forma y oportunidad que tengamos. Aprovechamos las oportunidades. Este es el punto. Porque claro, podemos debatir sobre si una película tiene un contenido más inapropiado que otro, pero ¿te sentarías con Cristo a verla? ¿Y por qué te sientas con el Espíritu Santo que mora en ti para verla? Porque el Espíritu Santo mora en ti y no tienes problema de contestarlo y verlo. Ahí ya tenemos un problema, ¿verdad? ¿Glorifica a Dios? No, entonces no es tan importante para mí. ¿Esta conversación glorifica a Dios? Entonces no es tan importante para mí. ¿Esto que voy a hacer glorifica a Dios? Entonces tampoco es tan importante para mí. Lo que quiero decir, hermanos, es que la mejor manera de vivir la vida de santidad no es una penitencia de los límites que Dios me pone para vivir, sino ¿cómo puedo glorificarte? Es un acto de adoración. Es un acto de gratitud a Dios. No es una carga pesada, es la motivación que cada día tiene un creyente de levantarse por la mañana. Voy a glorificarte, Señor. Y a veces nos sale mal. Sí, claro que nos sale mal. Y Dios nos tiene paciencia, inmensa paciencia y misericordia, pero el motivo es ese. Debiera ser ese. Insisto, Pedro argumenta de forma magistral. Si la obra de Cristo fue la voluntad de Dios para salvarme de mis delitos y pecados, de mi vida de pecado, vivir en santidad es parte, por lo tanto, de la voluntad de Dios y de la obra de Cristo por mí. Es decir, no puedo separar la santificación de la obra que Cristo pagó por mí también. Que ahí está el error. Cristo no solamente justifica, Cristo también santifica, hermanos. Es que ese es el problema, no estamos solos para la santificación. Por eso nos pesa tanto, porque no acudimos a Cristo. Digo, bueno, Cristo me justificó, ya está, me toca a mí. No me toca a mí. Si lo intento yo, no voy a poder. Cristo me justificó, Cristo me santifica, Cristo regresará para glorificarme. La obra es completa de Cristo. Cristo justifica,
Cristo santifica y Cristo un día regresará para glorificarme. La obra es toda de Él. Entonces, si yo vivo mi santificación ajeno a la obra de Cristo por mí, me cuesta mucho más. Si yo acudo a aquel que sufrió y pagó por mí, acudo a la gracia, acudo a la obra, acudo al señorío, acudo a la potencia de Cristo, entonces podré vivir más cercano en la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para mí. La obra de Cristo es perfecta, es una obra completa, la obra está consumada, puesto que fiel es el que prometió. David, pero no la veo consumada, sigue mi naturaleza pecaminosa todavía aquí, ¿por qué no la mata? No se preocupe, morirá, la carne morirá, pero la obra está completa. Aférrese a la promesa, aférrese a la obra de Cristo, porque fiel es el que prometió. Tus ojos un día lo verán. Tus oídos un día escucharán con voz de mando y con trompeta de Dios. Seremos llevados a su presencia y viviremos en la presencia de Dios por la eternidad. A Él sea toda la gloria. Vívelo, créelo y disfrútalo. La justificación, la santificación y la glorificación. Toda la obra de Cristo por nosotros. Y fiel es el que prometió, lo va a hacer. Esa es la manera en la que Pedro nos dispone a una vida de santidad y compromiso con Dios. ¿Sí? Bien. Titulé No viviendo en la carne. ¿Sí? Ahora, de carne, ¿cuál de las 4 acepciones entienden aquí por carne? La segunda, que era la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No viviendo en la carne, uno dice, bueno, salí de mi cuerpo físico, no se emocionen tanto, no hagan viajes extraños. Me refiero aquí a naturaleza pecaminosa, ¿sí? Bien.